¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy estamos dando seguimiento a lo que puede o no ocurrir en México. La posible, si lo aprueban, por supuesto, en el legislativo, extensión de mandato del presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. En este momento, mientras yo le hablo, se está legislando, están en el Pleno y se podría definir si se aprueba o no agregado a lo que es parte de la reforma al Poder Judicial por parte, propuesto precisamente y que se está debatiendo en el Pleno, ahí en el Legislativo. Así que vamos a iniciar para traer la información más reciente. Pero antes tengo algo importante para usted, ponga atención. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMX Violencia. El hashtag es ConcluMX Violencia. Ese es el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluMX Violencia. Antes de que vayamos a esto, le estamos dando un poco de tiempo al legislativo para ver si por fin el día de hoy se esclarece esto que tiene a más de uno preocupado, nervioso y que muchos lo ven como inconstitucional. Pero México es tan complejo y están pasando tantas cosas rumbo a una jornada electoral importantísima para el país que no podemos pasar por alto la situación compleja, no solamente política, sino también económica y de seguridad. Hay cifras impactantes que dan cuenta de la realidad que se vive día a día en el país y que colocan a México en el plano internacional como una de las naciones más violentas del mundo. No importa lo que diga Andrés Manuel López Obrador. De hecho, entre las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 de ellas son mexicanas. 7. Vamos con nuestro Guillermo Blanco, que nos tiene toda la información allá en México, con este reporte que deja muy mal parado a México, deja muy mal parado, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y su 4T, porque la realidad es contundente, Memo, no se puede ocultar, ahí están las cifras y no, México no está bien en este sentido y tampoco en el económico, ya lo hablábamos el día de hoy. Memo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando, te saludo con mucho gusto. Sí, en efecto, las cosas no están nada bien en este país y siguen publicándose números que muestran esta difícil situación de seguridad en México. Y es que, de acuerdo, Fernando, con información compilada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en este país, entre las urbes de más de 300,000 habitantes, 7 ciudades mexicanas figuran entre las 10 más violentas de todo el mundo. Hay que aclarar que son ciudades que no se encuentran inmersas en un conflicto bélico en guerra. ¿Cuáles son estas ciudades, Fernando? Lo vamos a poner en pantalla para tener idea de lo que estamos hablando. Tenemos a la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, como la ciudad más violenta del mundo. Y ahorita te voy a dar un dato precisamente sobre esta ciudad. También tenemos en esta imagen la ciudad de Baja California, la ciudad Juárez en Chihuahua, Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, Irapuato, en el estado de Guanajuato, Ensenada, Baja California, y Uruapan, en el estado de Michoacán. Esas son las 7 ciudades más violentas del mundo de este top 10, de esta lista, Fernando. A estas 7 ciudades mexicanas que estamos viendo en pantalla, vamos a agregar la ciudad de San Luis, en Missouri, en los Estados Unidos, Feira de Fontana, en Brasil, y la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. 7 ciudades mexicanas de 10 son las más violentas del mundo y ya lo visualizamos ahí en pantalla. Según esta investigación, Fernando, con este corte al 6 de abril de este año, es decir, durante la presente administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y basada en estos datos de distintos gobiernos, así como en la compilación de noticias, ya te lo decía, la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, es la más violenta del mundo, con un promedio de 109,38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así de grave es esta cifra y preocupante, por supuesto, Fernando. El Consejo Ciudadano, que preparó este reporte, advierte que las cifras pueden no ser 100% exactas, ya que se necesitaría una perspectiva de 10 a 20 años para este tipo de evaluación. La finalidad de este grupo, Fernando Audiencia, es que las cifras puedan ejercer presión precisamente sobre los gobiernos para que se implementen reformas y se puedan
realizar y concretar medidas de seguridad más fuertes para la ciudadanía, dependiendo de la localidad en la que estamos hablando. El consejo encargado de realizar este reporte fue fundado en 2002, hay que decirlo, y se declara apartidista, laico e independiente. Por supuesto, Fernando, que todas estas cifras en su conjunto, y tú lo vas a desarrollar a lo largo del programa, pues tienen un impacto en la percepción de los mexicanos que viven en este país. Y esto te lo digo porque, de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, escucha esta cifra, Fernando, el 66,4% de la población, el 66,4% no se siente segura del lugar en el que vive, Fernando. Más de la mitad de los mexicanos no se sienten seguros donde viven. Y esa es la realidad de todos los días, Fernando, en las calles de este país, de México. Bueno, pues habrá que esperar a ver si hay alguna reacción por parte de Andrés Manuel López Obrador. Con estas cifras son contundentes, esa es la realidad. No importa cuánto se trate de minimizar desde el Ejecutivo la situación que viven los mexicanos y las mexicanas. Y lo estamos viendo en diferentes estados del país, aunque ellos o él maneje otras cifras. Estas son las cifras que dan cuenta de la violencia en México, y lo decía Guillermo, de cómo se sienten muchos de los mexicanos. Memo, muchísimas gracias, un abrazo, que la pases bien, te veo la semana que entra porque mañana no tenemos programa. Nos vemos la semana que viene, un abrazo, Fernando, desde la Ciudad de México. Gracias, Memo. Guillermo Blanco desde la Ciudad de México. Y como estaba diciendo Guillermo, la encuesta más reciente de la INEGI en México dice que el 66% del país se siente inseguro. Imagínese usted, 66%, más de la mitad del país se siente que vive inseguro. Guadalajara es la capital de Jalisco. Es la que lidera el ranking en percepción de inseguridad urbana. ¿Sabe con cuánto? El 86%. 86%. Es en esta ciudad donde recientemente han ocurrido hechos violentos que marcaron a la población. Estamos hablando de cosas como la desaparición forzada de una familia, balaceras y hasta el asesinato de un bebé y de sus padres. Todo eso parte del saldo sombrío de estos primeros 4 meses apenas del año. Belén Zapata nos amplía la información. Esta advertencia y estos impactos de bala quedan como testigo del enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes ocurrido este lunes en una casa de la colonia Chapalita, un barrio residencial en Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México. Vecinos de la zona dijeron a CNN que escucharon disparos por lo menos durante 15 minutos y un despliegue policial por aire y tierra pocas veces visto en esta ciudad. El saldo, 4 muertos, entre ellos una mujer de 17 años, 7 personas presuntamente secuestradas puestas en libertad, armas de grueso calibre y 33 personas detenidas y bajo investigación, según el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. Dos masculinos fallecidos en el enfrentamiento en vía pública, otro masculino que se localizó al interior de una de las fincas. Todo indica que lo tenían privado de su libertad. Y también el fallecimiento de una femenina que acompañaba a este grupo de personas, a los autores. Apenas el fin de semana anterior, otro hecho inquietaba a Guadalajara. Un vehículo transitaba por una de las principales vías de la ciudad cuando fue alcanzado por un comando armado. En el incidente murieron un bebé de 1 año y 8 meses y sus padres, y sobrevivieron otra integrante de la familia de 4 años y una trabajadora doméstica, según la fiscalía. Tentativamente se sabe que fue fuego cruzado por el lado izquierdo y derecho. Otra familia mantuvo en vilo a la población en marzo, cuando sus familiares denunciaron que 3 adultos y 2 niños habían desaparecido en su vehículo por una carretera estatal. Fueron liberados 2 semanas después, sin huellas de violencia, en un hecho poco común. La fiscalía confirmó que policías municipales bajo investigación habrían participado en este secuestro, aunque aún no se conocen los motivos. Esta historia fue precedida por otra donde los protagonistas fueron 11 personas masacradas en la vía pública. La fiscalía dijo que se trataba de un grupo de trabajadores de la construcción que esperaba el pago en la tarde del sábado 27 de febrero, pero hasta el momento no hay avances en la investigación.
La inseguridad está bien caraja, no puede ni salir uno, no te agarran una balacera que te agarran a fuego cruzado. Tanto la delincuencia y los policías están mal. Todos estamos inseguros, ¿no? Todos corremos el riesgo, donde sea, de pues la violencia, o sea, de que no sabemos si vayamos a regresar con bien a nuestras casas o no. Está fuertísimo porque ya no sabes ni cómo cuidarte, o sea, aunque vayas en camión, en carro, donde sea, incluso a los transeúntes puede que nos pase y sí está súper difícil este tema. Yo como mujer voy pensando qué debería de hacer o qué puedo hacer yo si llegara a tener como un atentado o si llegara como a sufrir de algún abuso. Te juro que todo el tiempo estoy pensando de a dónde correría, con quién hablo, o sea, a quién grito. Incluso siempre el celular en la mano por si pasa algo y compartiendo mi ubicación siempre. La encuesta nacional de seguridad pública urbana, publicada en marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, arrojó que el 86% de la población encuestada en Guadalajara se siente insegura, un porcentaje mayor a la media nacional, que fue de 66%, y similar a otras ciudades consideradas de las más peligrosas en México. CNN pidió hablar con algún funcionario del gobierno estatal sobre estas cifras, pero aún no ha recibido respuesta. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo son, no? No hablan cuando no les conviene. Pero vamos a seguir insistiendo, por supuesto, con los funcionarios estatales para que nos digan qué dicen de estas cifras. O a ver si mañana en su mañanera dice algo Andrés Manuel López Obrador. O si no de perdida, Marcelo Ebrard, ¿no? Digo, pero alguien tiene que decir algo sobre estas cifras, porque así está México hoy día. Problemas nefastos, terribles de seguridad. Pero espéreme, no solamente es la inseguridad, no, la economía. Sí, también la economía en esta 4T de Andrés Manuel López Obrador está en el medio de una contracción y una inflación disparada. Pero también cada vez hay más temores de que se esté desdibujando la separación de poderes en México. Hoy, con esto que le muestro de la inseguridad, más el tema de la inflación, que está en su nivel más alto desde 2017, y la posibilidad de que se desdibuje la separación de poderes en México con esto, si llega a ocurrir y se llega a aprobar en el legislativo, que es la extensión de mandato del presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dígame usted cómo está México. Estos son los temas que deberían hablarse en la mañanera. Estos son los temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería tocar en la mañanera. Porque esos son los temas en los que hay que trabajar. Pero para Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el tema de la inflación, le repito, la más alta, por arriba del 6%, desde 2017, dice que es pasajera. Dice él que es pasajera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como pasó el COVID, ¿no? ¿Cómo ha pasado el COVID hasta el día de hoy? Para López Obrador, que lo domó no sé cuántas veces y le acabó dando COVID. Para López-Gatell, que también lo domó no sé cuántas veces y también le acaba dando COVID, ¿no? Y las vacunas que todavía no alcanzan para todos los mexicanos, y ahora la inseguridad y además la inflación y la economía. Ese es el México. Ese es México que hoy están sobreviviendo los mexicanos y las mexicanas. No el de las mañaneras y la 4T. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con esto, que es un dilema. El dilema de los legisladores en México. ¿Disciplina al partido Morena o lealtad a la Constitución? Voy a hablar con Jorge Romero Herrera, diputado y vicecoordinador de los diputados del PAN, que de hecho se sale del pleno para hablar con nosotros y regresa porque siguen legislando. Le pido que Martín utilizando la etiqueta numeral Conclureforma MX2. Es Conclureforma MX2, sus comentarios con esta etiqueta o hashtag @soy F del Rincón, @soy F del Rincón en Twitter, Conclureforma MX2. A ver, los diputados mexicanos se están enfrentando este jueves a un dilema. Para muchos no lo es, porque la Constitución es clara. Para otros lo es, porque pertenecen al partido del gobierno. Sí, es muy serio. Hay mucho más en juego que la implementación de la reforma al Poder Judicial, ¿no? En ese momento el debate se está dando en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ese voto que va a definir, pues, la mayor parte yo creo que lealtades, pero por supuesto, otro tema que puede ser muy peligroso y dañino para
para México. Vamos a mostrar por qué será crucial para el futuro político del país. Ahora, más temprano en la Comisión de Justicia se lo quiero decir, porque ayer hablábamos de esto. Diputadas y los diputados. Donde Morena, el partido del presidente López Obrador, tiene mayoría, aprobó por 17 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de reforma que incluye este transitorio que es considerado inconstitucional y que es el tema de debate, la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, que es Arturo Saldívar, por 2 años más hasta 2024. Ahora, ¿qué pasa en 2024? Es cuando López Obrador debe terminar su sexenio. Debe. También de acuerdo a la Constitución. Ojo. En opinión de Diego Valadez, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Cámara de Diputados, al votar sobre la prórroga del periodo presidencial en la Suprema Corte, los legisladores estarán en conflicto. ¿Disciplina de partido o lealtad a la Constitución? El conflicto es tal que ni siquiera ha podido evitarse dentro de Morena, por eso le digo, que haya enfrentamientos. Hay morenistas que cierran filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que empuja desde el Ejecutivo la extensión del mandato de Saldívar. Pero hay otros que están indignados con lo que consideran que es un desacato a la Constitución. Inapelable para muchos e indiscutible para muchos. Mire usted las posturas tan opuestas que hay dentro de Morena, el partido de gobierno. Esta ley se va a aprobar el día de hoy y el ministro Saldívar, esperamos todos, permanecerá para garantizar que efectivamente esta reforma será adecuadamente implementada. Y de eso nos vamos a encargar en esta cuarta transformación, le pese a quien le pese. ¿Qué van a decir los mexicanos y mexicanas de este país cuando escuchen que la Cámara de Diputados, no solo el Senado, lo cual también fue un error gravísimo, sino la Cámara de Diputados, que tuvo la posibilidad de rectificar en esta decisión, aprobó este transitorio? El mensaje que vamos a dar es: no importa la Constitución. Ahí lo tiene usted. Esto es Morena, ¿eh? Este es el partido del gobierno. Somos diputados del partido del gobierno que tiene además la mayoría. Entonces, no solamente la reforma judicial, sino el papel que se le está dando a una persona, a Arturo Saldívar. Para muchos también es una concentración de poder solamente en esa persona. Cuando el Senado aprobó esta controvertida cláusula, que está ahora en la Cámara de Diputados, el Consejo de la Judicatura, que como dijimos preside Saldívar, declaró que no había sido consultado al respecto. Ojo. Y que tampoco había solicitado esa extensión del mandato. O sea, lo que hicieron fue lavarse las manos. De aquí no viene, ¿eh? Pero no lo rechazó expresamente. Serían los primeros que tendrían que hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una reforma constitucional. Así es como se debió haber hecho esto. No es una reforma, es un transitorio. Y además adelantaron que esperarían a la decisión del Pleno de la Cámara para pronunciarse. Qué comodidad. Saldívar no ha declarado su posición tampoco sobre la idea. Está calladito, ¿no? Calladito. Y la propuesta viene no de Morena, fíjese del disfraz, ¿no? Viene de un partido aliado, del Partido Verde, aliado del gobierno. Entonces ni siquiera fue Morena, fue el Partido Verde, como para que no se vea que viene desde Morena. Todo un disfraz. Yo me pregunto, ¿por qué puede interesarle tanto al oficialismo que Saldívar siga en su cargo? Piénselo bien. ¿Por qué o a quién le es Saldívar tan necesario? Bueno, eso ya lo tenemos claro. Andrés Manuel López Obrador. Él mismo lo ha dicho. Ahora, esa es la versión oficial, es la que se propaga desde el Palacio de Gobierno. La que nos presenta a Saldívar como un hombre recto, íntegro y honesto, como alguien indispensable para reformar el Poder Judicial. Esa versión fue también de la que se hizo eco el senador verde, Raúl Bolaños Cacho, cuando propuso añadir el artículo transitorio a la reforma, en donde señala que la pandemia por COVID-19 impidió que la reforma constitucional se aprobara hace un año como esperábamos. Debemos asegurarnos de que el órgano administrativo encargado de su instrumentación cuente con el tiempo y la continuidad necesarios. Ampliar por 2 años el periodo de ejercicio de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal dotará de coherencia a la implementación de las reformas, le dará una dirección cierta y permitirá concretarla. Ahí mismo, ahí solito, ¿no? El diputado deja muy claro que es un tema de reforma constitucional, que si no, por la pandemia no se hizo el año pasado. Bueno,
pero es reforma constitucional, no es un transitorio. No debería serlo. En el otro extremo está la versión de los críticos, lo dicen dentro de Morena, ojo, esto puede ser un golpe de Estado, lo dijo aquí en este programa el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. Lo dicen fuera de Morena también. Miguel Alfonso Mesa, por ejemplo, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él cree que, lo voy a citar, dice, desde el gobierno federal, el Congreso y Morena se ha emprendido un ataque sistemático contra los órganos constitucionales autónomos, que parte de un intento por establecer un poder hegemónico que buscaría la transformación de la democracia constitucional mexicana en un régimen populista, poco constitucional y poco democrático. Yo me pregunto si no lo es ya populista, poco constitucional y poco democrático. No sé, se lo dejo ahí, yo pregunto. Digo, basado en los hechos. ¿Qué está pasando en ese momento en el Pleno de la Cámara de Diputados en el que se está jugando esto, México? Voy rapidísimo con Rey Rodríguez a la Ciudad de México para que me dé la última información. Voy a ir más adelante con él, pero voy a regresar con mi invitado de inmediato porque de hecho está en este momento en pausa mientras se lleva a cabo en el Pleno la discusión. Así que Rey, cuéntame rápido, por favor, cómo están las cosas para que demos paso a mi invitado. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Y mira, déjame decirte, ahorita se está todavía discutiendo en lo particular las reservas que quedaron de la aprobación de la ley ordinaria de la Fiscalía General. Son 193 reservas y van por las 104. Entonces, te imaginas todavía, mira la hora que es, esto va para largo. Y después de eso, entonces se supone, entrarían a discutir la ley ordinaria del Poder Judicial, que incluye este polémico transitorio de que estamos hablando, que permitiría ampliar el mandato del ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Saldívar. Pues vamos a ver, Fernando, qué pasa. Va para largo. Puede ser que ya a estas alturas que puedan decir, lo pasamos para mañana viernes, o si no, a partir del martes de la semana que viene, que tienen todavía martes, miércoles y jueves para discutirlo y aprobarlo. Pero bueno, la moneda está en el aire. Lo que sí es un hecho, fue aprobado ya en comisiones, como tú decías, y la discusión se ve que va a ser bastante fuerte, Fernando. Sí, claro que ya lo es, mi estimado Rey. Oye, Rey, gracias. Quédate ahí para regresar un ratito contigo, digo, si puedes, ¿no? Estás en casa, ¿no? Claro que sí, acá estoy. Ah, bueno, entonces, cafecito y al rato te molesto de nuevo. Regreso contigo más tarde, mi estimado Rey Rodríguez, que me acompañó desde la Ciudad de México, allá en casa. Voy a dar paso ahora a mi invitado, si usted me lo permite, vamos con él. Le doy la bienvenida y le agradezco, porque sé que están legislando en este momento, a Jorge Romero Herrera. Él es diputado y vicecoordinador de los diputados del PAN. Jorge, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, a ti, a todo tu auditorio. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias. Jorge, sé que estás haciendo una pausa en este momento porque están legislando en el Pleno. Preguntarte, de entrada, primero, ¿cómo ves? ¿Crees que llegue en el día de hoy o mañana a discutir este tema del transitorio o no? Hoy ni de chiste, Fernando. Te lo digo además así con una claridad total. Nosotros vamos a dejar la piel en la tribuna. No es la primera vez que lo hagamos. No quiero sonar ingenuo. Ellos tienen los votos, ellos tienen la mayoría. Siempre ganan las votaciones, nunca ganan el debate, porque ni siquiera lo dan. Nunca tienen la razón, pero por lo menos nosotros vamos a presentar todas las reservas que sean posibles para que por lo menos esto se tarde lo más posible. ¿Y por qué, Fernando? Porque como estabas diciendo tú, esto es una violación ya vulgar. Es que no encuentro otra palabra. Esto ya es un ataque a nuestro régimen constitucional. Porque esto es una franca violación ya a la Constitución. Literalmente, explícitamente, el cuarto párrafo del artículo 97 constitucional, transmito la idea, dice que cada 4 años las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia habrán de escoger entre ellos quién habrá de ser su presidente por un plazo de 4 años, improrrogable. Esta palabra, Fernando, improrrogable, no admite interpretación. Es un término explícito que dice que bajo ninguna circunstancia se puede prorrogar el término. Que estén haciendo esto, además mediante una ley secundaria, es decir, en una ley que es inferior en jerarquía a la Constitución,
pues es un fraude a la ley, como tú bien acabas de decir. Y tú podrás decir, entonces si tienen los números, ¿por qué no hacen pues la reforma a la Constitución? ¿Por qué no reforman el artículo 9 de la Constitución? Te voy a decir por qué. Porque saben que no tienen las 2/3 partes en el Senado. Y entonces eso significa que si no voy a poder sacarla por la buena, pues la voy a sacar por la mala. Entonces la voy a sacar a la brava. Y esto, Fernando, si hoy con la mano en la cintura se les ocurre ampliar un término constitucional del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es cualquier cargo, no es cualquier puesto, es el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si hoy con la mano en la cintura, de manera inconstitucional, están queriendo ampliar ese término, ¿qué se les va a ocurrir mañana? ¿Qué otro término constitucional se les va a antojar mañana en una franca violación a la... Es algo verdaderamente preocupante. Hay muchas cosas más que decir, pero así contestaré a tu primera pregunta. Sí, no, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque o sea, a ver, vamos a ser claros. La primera gran preocupación es que después de que piensas que se puede dar una extensión de mandato a Saldívar, ¿quién sigue en una extensión de mandato que además insiste y recalca a López Obrador cada vez que puede? No es reelección, no es reelección. ¿Quién sigue? Pues el propio presidente, ¿no? Que no va a reelegirse, le pueden extender el mandato. Muchos ven como que es la puerta y el camino, el experimento para que eso pueda ocurrir, aunque lo niegue López Obrador. Mira, él también recalca, el presidente, todas las mañanas recalca que su fuerte no es la venganza. Pero ahí tienes a todas las instituciones de procuración de justicia, precisamente en estos momentos electorales, persiguiéndolos políticamente. Él también recalca que va a acabar con la corrupción. Y ahí está su hermano, ahí está su prima, ahí están todos los demás casos. Es decir, que él recalque algo, pues muchos ya lo consideramos como sinceramente poca cosa. Es más, hasta pareciera que es lo contrario, lo que él recalca. Pero mira, lo que nosotros vemos con todavía mayor preocupación es cuáles son los motivos que están detrás de esta ampliación. Si me permites compartírtelos. ¿Qué es lo que está detrás? Sí, adelante. Porque él mismo lo dijo en su mañanera. Él en su mañanera dijo, yo veo bien esta ampliación del término porque solamente el presidente de la Suprema Corte es capaz para poder implementar lo que hoy se está votando, estas reformas al Poder Judicial de la Federación. Entonces, fíjate qué es lo que está diciendo Fernando, sin decirlo, fíjate qué es lo que quiere decir al decir esto. Primero les está diciendo ineptos al resto de ministras y ministros, ¿no? Para empezar. Porque si él está diciendo que el único apto para poder implementar estas reformas es el actual titular, pues muchas gracias. Habría que preguntarle al resto de ministras y ministros qué opinan de que a ellos los considere no aptos, ineptos. Nada más para empezar. Y segundo, nosotros en esto ya estamos viendo ya no una actuación aislada, Fernando. Esto para nosotros empieza a expresar un patrón de conducta que se empieza a ver en muchas otras decisiones de manera sistemática, que es, y lo han dicho muchas organizaciones internacionales y nacionales, ONGs, esto ya es una intromisión al Poder Judicial. Esto es también reventarse el orden constitucional del artículo 40 que dice que en este país todavía se supone que tenemos una división de poderes y que él opine con respecto a cuánto debe de durar su titular del máximo representante del Poder Judicial, quién es apto o no para implementar reformas. Es una intromisión al Poder Judicial al que no se debe de meter. ¿Y por qué te lo digo? Déjame ponerte otro ejemplo. Hace poco, seguramente, estoy seguro que lo sabes, se reformó la ley de la industria eléctrica, otro trastazo horroroso en contra del 25 constitucional, poniendo encima lo sucio y lo caro en términos energéticos, en vez de lo barato y de lo lindo. En fin, al día siguiente de esa ley, un par de días, pues evidentemente muchas personas se ampararon, con base en su derecho de ampararse. ¿Qué es lo que dice al día siguiente el presidente en su mañanera, desde su púlpito presidencial? Investíguese ese juez. Un juez que ni siquiera concedió el amparo, Fernando, apenas si concedió una suspensión del acto, una pausa, por así decirlo. A ese al día siguiente le dijo, investíguese ese juez.
qué mensaje tú le estás mandando a los jueces de este país. Imagínate lo que dirán. Pues entonces yo tomo una decisión con base en mi criterio jurídico, que no le guste al señor. Sí. Oye, Jorge, pero a ver, te hago así una lista rápida, nada más así de memoria. Cuando el presupuesto del aeropuerto, ¿no? Y fue cuestionado, investíguese al encargado. Cuando el INE, investíguese y vamos detrás de Lorenzo Córdoba. Y, el INAI. O sea, es una constante. Es una constante. ¿Cuántos ejemplos hay de eso? Es justo a lo que iba. A ver, auditor, tú lo acabas de decir, auditor superior, no me gustaron tus observaciones, por más que sean técnicas, ¿no? O sea, ni siquiera, no me gustaron tus observaciones, y todo el oficialismo que lo apoya, Andrés Manuel, sale a decir, decapítese al auditor. No me gusta un amparo que me das porque es en contra de algo que va en contra de mi proyecto político, investíguese ese juez. No me gusta que el INE cancele una candidatura cuando canceló 20, más de 20, de todos los colores, de todos los sabores. No me gusta a mí, y ahí sale todo el oficialismo, decapítense a los consejeros electorales. No me gustan los reportes periodísticos que surgen del ejercicio de acceso a la información del Sexto Constitucional vía el INAI, no me gusta, entonces extíngase el INAI. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, Fernando, ya más allá de este caso aislado? Bueno, el señor presidente no tolera los contrapesos, no los tolera, no los admite su organismo. Entonces, ¿en qué país ya estamos? Oye, Jorge, voy a abusar de ti si me lo permites. Voy a hacer 3 minutos de pausa y regreso porque quiero preguntarte algo muy importante, que es si de acuerdo a lo que tú has palpado y lo que han palpado en la oposición dentro de la Cámara de Diputados, con declaraciones, por ejemplo, como la de Porfirio Muñoz Ledo, como la de Pablo Gómez y el vicecoordinador de la bancada de Morena, que por cierto ya le cayó todo el aparato de Morena encima. Es decir, hay gente de Morena que está en contra de esto, que también lo ve inconstitucional, que no está de acuerdo, y que quiero saber, de acuerdo a tu perspectiva de lo que vives y late ahí dentro del legislativo, si crees que van a tener de verdad los votos para que se pueda aprobar este transitorio. Dímelo después de la pausa, por favor, y después te prometo que te regreso a la legislación, ahí al Pleno. Te lo agradezco mucho, Jorge. Ya ven. Ya se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la... Continúo mi entrevista con Jorge Romero Herrera, diputado y vicecoordinador de los diputados del PAN. A ver, Jorge, te lo decía antes de ir a la pausa. Hay gente dentro de Morena que ha sido vocal, ha sido clara, ha sido contundente. Uno de ellos, Porfirio Muñoz Ledo, estuvo aquí en el programa, me garantizó que eran más los que no estaban de acuerdo y veían esto como algo inconstitucional desde dentro del Partido del Poder. Y después viene también Pablo Gómez, ¿no?, que es el vicecoordinador de la bancada en la Cámara de Diputados. Y habla fuerte sobre este tema, no está de acuerdo y él piensa que es muy poco probable que se vaya a votar este transitorio. Pero ¿cuál es la realidad desde tu punto de vista, Jorge? ¿Hacia dónde va la mayoría de Morena? Incuestionablemente hacia lo que les digan, les diga su patrón, el presidente, como llevan haciéndolo. Es la mayoría. Mira, sí se debe de reconocer, como bien acabas de decir, que ha habido voces, y no son cualquier voz, la de don Porfirio, la de Pablo, vaya que hasta ellos llegan a su tope, hombre, hasta ellos dicen, ya, por Dios, ya no hay cómo defender esto, no puede ser que empieces a discutir que 2 más 2 da 5, Fer, ¿qué es el equivalente a eso? Lamentablemente son muy pocas las voces, yo creo que les da pánico contradecir pues las instrucciones del Palacio Nacional, pánico. Y por supuesto tenemos esa poquita llamita de esperanza de que gane la sensatez y podamos ganar nosotros para evitar esta crisis de inconstitucionalidad. Lamentablemente debo también de decirlo, insisto, no queremos como oposición sonar ingenuos. Lamentablemente el que consigan los votos de mayoría para hacer esto, para plancharse a la oposición y a la Constitución, es un escenario muy probable y es el escenario más, lamentablemente el más factible que se habrá de dar. Pero por lo menos va a ser
hasta muy entrada la madrugada, mi querido Fer. No, vamos a estar pendientes. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ni de chiste se va a dar esto el día de hoy. A ver si de suerte mañana y no hasta la semana que entra. Para finalizar, Jorge, a ver, vamos a este escenario. Se vota, se tienen los votos necesarios, se vota el transitorio. ¿Qué sigue? ¿Esto es una controversia constitucional, no, Jorge? Se llama acción de inconstitucionalidad. Son similares, ambas están en el 105 constitucional. Lo que nosotros haríamos junto con el resto de los grupos parlamentarios de oposición, incuestionablemente sería presentar una acción de inconstitucionalidad, cosa que va a poner muy interesantes las cosas, Fer, porque quien la va a resolver va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, yo lo he dicho, yo creo que la potencial solución a todo esto es que se pronuncie el ministro presidente, hombre, que lo haga por honor personal. Yo lo conozco, es alguien de extremo talento. A mí me dio clases Arturo Saldívar. Y era la máxima representación de el positivismo. Bueno, pues no hay mayor positivismo que el cumplir y respetar la Constitución. Él lo sabe. Yo te aseguro que en su fuero interno él está diciendo, por Dios, ¿qué fue esto? Ojalá y él pueda salir a decir que declina de esta tan tonta ampliación. Y bueno, si no fuera así, de verdad, estamos al borde, Fernando, de cruzar una línea muy, muy peligrosa, que es pasar de un gobierno que no solo actúa de manera inconstitucional, sino a un gobierno que ya actúa de manera anticonstitucional. ¿Por qué? Porque una cosa es votar algo que no detectaste y que resulta inconstitucional, y otra muy, muy distinta, Fernando, es que a sabiendas de que algo es no constitucional, lo fuerces, lo votes, lo metas a la brava. Eso ya no es un actuar inconstitucional, eso ya es un actuar anticonstitucional. Vamos a ver si este gobierno ya decide hoy romper la barrera, cruzar la frontera, de empezar a destruir el orden constitucional. No es la primera vez que lo ha hecho, pero este es el ejemplo más extremo, creo. Sí, no, esto ya es otro nivel si se llega a dar. Oye, Jorge, mil gracias, te mando un fuerte abrazo. Estamos pendientes, ¿no? Si no nos escuchamos mañana, a lo mejor el lunes, bueno, vamos a ver qué pasa. Te agradezco mucho que haya salido un momento de la legislación para acompañarme, de verdad que lo aprecio mucho, Jorge. Un abrazo. Al contrario, Fernando, te agradezco mucho a ti, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Jorge Romero Herrera, diputado y vicecoordinador de los diputados del PAN, me acompañó, hizo pausa precisamente de la legislación, salió del pleno para acompañarme, así que se aprecia de sobremanera. Voy a hacer pausa y regreso en un momento. Discusión se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto de los términos del dictamen. Estamos de vuelta, me voy a conectar en este momento con mi estimado Rey Rodríguez, que me está aguantando allá en México. Bueno, Rey, te aviso, bueno, ya lo escuchaste, ¿no? De entrada, nos dicen, Fernando, yo creo que ni de chiste hoy va a salir esto de la transitoria con el tema de Arturo Saldívar. Pero, pues bueno, así puedes descansar por lo menos, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Es que, Fernando, imagínate, te estoy hablando de que van paso por paso por las reservas que quedaron de la parte individual de la ley orgánica de la Fiscalía General. Y son 193 más o menos reservas, van por las 105, 106, imagínate, Fernando. Imagínate la hora. Pero de todas maneras, Fernando, creo que lo más importante es que, bueno, hemos tocado muchas cosas, pero creo que todavía faltan dos cositas que te puedo agregar. Una, vi hoy en el debate que se dio en comisiones cuando se aprobó esta ley orgánica de algo que quienes se oponen repitieron con mucha insistencia, y es que, ¿por qué la prisa? ¿Por qué el pie en acelerador? ¿Por qué sacarlo fast track de ahorita para luego? ¿Por qué incluso se puso ayer en el orden del día cuando todavía no estaba discutido, ni analizado, ni aprobado en la Comisión
de justicia. Entonces, mira, eso es están tropezando de un lado a otro. Y por el otro lado, ya con esto termino, lo que dijo hoy Porfirio Muñoz Ledo, el diputado que habló contigo el otro día y te dijo muchas cosas. Y hoy en su cuenta personal de Twitter llamó a Saldívar a no guardar silencio frente a lo que él considera es una violación a la Constitución. Dijo, esto es inconstitucional y anula la división de poderes. Así que mira, tela por donde cortar, hay mucho, así que vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa, Fran. No, esto está en candela, como dicen ustedes ayer. Te mando un abrazo, Rey, me despido. Te veo pronto. Otro para ti, otro para ti. Gracias, Rey. Hago una pausa, regreso. Una mujer de Iowa se declaró culpable de los cargos que enfrenta por delitos de odio. La mujer identificada como Nicole Franklin admitió haber golpeado de forma intencional con el vehículo que conducía a una adolescente de 14 años por el simple hecho de ser mexicana. Así quedó reflejado en los registros judiciales. Franklin fue arrestada en diciembre de 2019 después de haberse dado a la fuga a pesar de haber dejado a la menor lesionada. Desde el incidente, la adolescente y su familia han luchado contra la rabia, el miedo y la recuperación física y mental de la menor. Soy Fernando del Rincón, muchas gracias. Lo veo hasta el lunes, ¿eh? Mañana no hay programa. Hay un foro sobre la tierra pendiente.